Como Kylian Mbappé, está cambiando la dinámica del Real Madrid y la polémica decisión de Florentino Pérez sobre su futuro. Sí, madridista, sé que el título suena contundente, incluso excesivo para algunos, pero lo que se está analizando en torno al club en los últimos meses no admite ya demasiadas medias tintas ni lecturas suaves. Y no, esto no va únicamente de goles, asistencias o estadísticas individuales. Va de algo mucho más profundo: equilibrio, jerarquía, identidad, economía deportiva y ese ADN Real Madrid que históricamente ha sido intocable. Porque hay un punto de partida que conviene tener siempre presente. En el verano de 2024, el Real Madrid consigue finalmente el fichaje de Kylian Mbappé, tras años de rumores, intentos fallidos, tensiones con el PSG y una narrativa casi cinematográfica que había convertido su llegada en una especie de destino inevitable. No era simplemente un refuerzo, era el fichaje simbólico de una era, la pieza que debía completar un proyecto ya ganador en Europa y consolidado en la Liga. Pero aquí empieza el matiz importante. Mbappé no llega a un equipo en reconstrucción. Llega a un Real Madrid que ya había ganado Champions recientemente, con una estructura competitiva muy definida, con automatismos claros y con un vestuario donde los roles estaban bastante establecidos. Es decir, no era un equipo que necesitara una revolución, sino un ajuste quirúrgico. Y eso cambia todo. El problema de un fichaje inevitable. Durante años, el Real Madrid construyó alrededor de la idea Mbappé. Cada ventana de mercado parecía subordinada a esa posibilidad. Se reforzaban otras posiciones, sí, pero siempre con la sensación de que el gran movimiento estaba pendiente. Y eso, en el fútbol de élite, tiene un coste invisible pero enorme: el coste de oportunidad. En ese contexto, aparecen nombres que inevitablemente entran en la comparación. Uno de los más recurrentes es Erling Haaland. Un delantero con un perfil totalmente distinto, más referencia de área, más estructura de 9 puro, con una producción goleadora brutal y una adaptación inmediata al fútbol inglés y europeo. La discusión no es si Haaland era fichable o no en términos reales, sino qué tipo de proyecto se estaba priorizando. Mientras el Madrid mantenía su apuesta estratégica por Mbappé, Haaland acababa consolidándose en otro ecosistema donde el sistema ofensivo giraba completamente en torno a su figura. Otro nombre clave en este debate es Harry Kane. Un delantero mucho más asociativo, con capacidad de bajar a recibir, generar juego y además garantizar goles de forma constante. Muchos analistas señalaban que Kane encajaba mejor en la transición natural tras la era Benzema, un delantero más completo en lo táctico, menos dependiente del espacio, más integrador en el juego colectivo. Sin embargo, el Real Madrid nunca terminó de dar el paso definitivo. Y aquí es donde la polémica crece: no es solo lo que se fichó, sino lo que se dejó de fichar mientras se esperaba. El efecto dominó en la estructura del equipo. La llegada de Mbappé no solo afecta al ataque. Reconfigura todo. Porque un jugador de su perfil obliga a tomar decisiones tácticas inevitables: dónde juega Vinicius, cómo se organiza el ataque, qué tipo de mediapunta se necesita y qué rol asumen jugadores como Bellingham o Rodrigo. El Real Madrid pasa de ser un equipo muy equilibrado en su fase ofensiva, con múltiples amenazas y reparto de responsabilidad, a un sistema donde la jerarquía ofensiva se concentra aún más. Esto no significa que el equipo empeore automáticamente, pero sí cambia la naturaleza del juego. Antes, el Madrid era más coral en ataque. Ahora, la presencia de Mbappé introduce un eje dominante, un foco claro, una referencia constante. Y eso tiene consecuencias. Más dependencia de transiciones rápidas, mayor necesidad de espacios para explotar su velocidad, ajustes constantes para no duplicar roles con Vinicius y una presión añadida sobre el mediocampo para sostener el equilibrio. Florentino Pérez y la idea del galáctico moderno. La figura de Florentino Pérez es clave para entender todo esto. Su visión histórica siempre ha sido la de incorporar a los mejores jugadores del mundo, incluso si eso implica reordenar el sistema alrededor de ellos. Es una filosofía que funcionó en distintas etapas, pero que en el fútbol moderno tiene matices más complejos. El problema no es fichar estrellas. El problema es cuándo y cómo encajan en una estructura ya ganadora. En el caso de Mbappé, la lectura crítica apunta a una idea: el Real Madrid no lo necesitaba para sobrevivir, sino que lo deseaba para dominar aún más. Pero en ese proceso, algunos consideran que se asumieron riesgos estructurales importantes. Por ejemplo, retrasar la llegada de un delantero centro más específico, mantener una planificación ofensiva condicionada durante varias temporadas, y alterar un ecosistema que ya funcionaba con gran estabilidad, el debate que divide al madridismo. Aquí es donde el tema deja de ser técnico y se vuelve emocional. Para una parte del madridismo, Mbappé es exactamente lo que el club debía hacer:
fichar al mejor talento posible del mundo cuando está disponible, sin miedo a las consecuencias tácticas. Para otra parte, en cambio, el debate es más incómodo. El equipo ya era campeón, ya funcionaba, y la obsesión por un fichaje concreto pudo haber retrasado soluciones más equilibradas o complementarias. Incluso dentro de la afición y el análisis externo se repite una idea recurrente: el Madrid pudo haber construido un ataque diferente si hubiese priorizado otras piezas en distintos momentos. El impacto en el vestuario y la jerarquía. Otro punto menos visible, pero igual de importante, es la jerarquía interna. El Real Madrid siempre ha sido un club con líderes claros, desde Cristiano Ronaldo hasta Sergio Ramos, pasando por Benzema en su etapa final como referente ofensivo. Con la llegada de Mbappé, la estructura de liderazgo ofensivo vuelve a redefinirse. No porque falte calidad, sino porque hay una redistribución natural de protagonismo. Vinicius sigue siendo clave en el desborde, Bellingham aporta llegada y liderazgo emocional, Rodrigo alterna entre segundo delantero y extremo, Mbappé concentra la expectativa goleadora. El equilibrio entre esas piezas no es automático. Requiere tiempo, ajustes y, sobre todo, una idea táctica clara que evite que el equipo se parta en dos. La gran pregunta: ¿mejora o reconfigura? Al final, la cuestión central no es si Mbappé es un gran jugador. Eso no está en discusión. La verdadera pregunta es otra. ¿Su llegada hace mejor al Real Madrid o simplemente lo convierte en un equipo distinto? Porque el Madrid ya era campeón. Ya era competitivo. Ya tenía una identidad fuerte. Mbappé no llega para arreglar un problema urgente, sino para elevar un techo que ya era muy alto. Y eso, paradójicamente, es lo que genera el debate. Cuando un equipo funciona, cualquier cambio estructural se percibe como riesgo. Conclusión: un proyecto en transición permanente. El Real Madrid siempre ha convivido con la tensión entre estabilidad y revolución. Es parte de su historia. Pero el caso Mbappé representa una versión moderna de ese dilema: la búsqueda del mejor jugador del mundo frente a la necesidad de mantener un sistema que ya ganaba. Y en esa tensión está la verdadera historia. No es solo Mbappé. No es solo Florentino. Es la eterna pregunta del fútbol de élite. ¿Se construyen los equipos alrededor de las estrellas o se eligen estrellas que encajen en el equipo? El Real Madrid, una vez más, ha elegido lo primero. Y ahora el tiempo, y los títulos, dirán si fue una decisión de dominio o de ruptura. Mbappé finalmente llega con un estatus único, con una presión mediática enorme y con el peso simbólico, y real, de ser el posible líder de una nueva era dentro de uno de los clubes más exigentes del mundo. Su incorporación no se entiende únicamente como un fichaje de alto impacto deportivo, sino como un movimiento que altera el imaginario competitivo, mediático y estructural del fútbol europeo. Pero también llega con un contexto previo que no puede ignorarse. En su etapa anterior ya era una figura con influencia interna, con capacidad de condicionar dinámicas deportivas, decisiones estratégicas e incluso el equilibrio de poder dentro de su entorno. Esa dimensión no es anecdótica. Un jugador de su perfil no solo aporta goles, velocidad o desequilibrio, también arrastra expectativas, jerarquías implícitas y una atención constante que modifica el ecosistema que lo rodea. Su sola presencia redefine el relato. Y eso, en un club como el Real Madrid, tiene un impacto particularmente delicado, porque aquí la historia no se construye alrededor de un individuo, sino alrededor de una institución que ha sobrevivido precisamente a la sucesión de grandes individualidades. Trasladar ese tipo de perfil al Real Madrid no es un detalle menor. Aquí, históricamente, el modelo ha sido claro: el club está por encima de cualquier jugador. Han pasado leyendas, balones de oro, figuras globales que marcaron épocas enteras, pero todos han terminado adaptándose, con mayor o menor facilidad, a una estructura superior al individuo. Incluso los más determinantes han entendido que su brillo personal solo tenía sentido dentro de un engranaje colectivo que no se negocia. Ese ha sido siempre el secreto del éxito del club, la capacidad de absorber talento sin perder identidad. Sin embargo, cuando una pieza de este nivel se incorpora a un sistema ya consolidado, solo hay dos caminos posibles: integración total o reconfiguración del sistema. Y es precisamente en ese punto donde empiezan a surgir las primeras tensiones interpretativas, no necesariamente visibles en el resultado inmediato, pero sí en la forma en la que el equipo empieza a comportarse, a decidir y a estructurarse en el campo. El equipo ya contaba con referentes ofensivos como Vinicius Jr., con un crecimiento constante como líder natural del ataque y como símbolo de desborde individual, con Rodrigo, aportando versatilidad, inteligencia táctica y capacidad de adaptación a diferentes escenarios, y con Jude Bellingham, consolidándose desde su llegada como una pieza estructural, casi vertebral, capaz de conectar líneas, asumir responsabilidad ofensiva y sostener emocionalmente al equipo en momentos clave.
Era un ecosistema relativamente equilibrado, con roles definidos, jerarquías en evolución y una química competitiva que se había ido construyendo con el tiempo. La introducción de una figura dominante altera inevitablemente ese equilibrio. No porque el talento individual rompa por sí mismo la armonía, sino porque obliga a reinterpretar cada espacio, cada decisión y cada patrón de juego. Y lo que en teoría debía ser una evolución natural, la incorporación de un talento generacional a un equipo ya competitivo, empieza a percibirse, según esta lectura, como una transformación más abrupta de lo esperado, casi forzada en ciertos momentos. Cambios de sistema, ajustes constantes, reinterpretación de roles y una sensación progresiva de que el equipo no termina de jugar en automático, sino que está permanentemente adaptándose a una pieza central. Esa adaptación continua, aunque no necesariamente negativa, introduce una variable importante, la pérdida de fluidez espontánea. Cuando el sistema debe recalibrarse demasiado a menudo, el automatismo colectivo se debilita y aparecen decisiones más pensadas que instintivas. Y ese es el punto crítico. Cuando un equipo empieza a girar alrededor de un solo jugador en lugar de que el jugador se integre plenamente en el sistema, se encienden todas las alarmas en un club como el Real Madrid. No por falta de calidad, sino por memoria institucional. El club sabe, por experiencia histórica, que los modelos excesivamente dependientes de una sola figura tienden a ser más vulnerables en escenarios de alta exigencia. En paralelo, aparece otra figura clave en este análisis, el entrenador. Carlo Ancelotti, durante años, ha sido el gran gestor del equilibrio. Un técnico con una habilidad poco común para convivir con estrellas, minimizar fricciones internas y mantener la armonía en vestuarios complejos sin necesidad de imponer estructuras rígidas. Su fortaleza ha residido siempre en la gestión emocional y en la lectura pragmática de los recursos disponibles. Pero incluso el mejor gestor tiene límites cuando el ecosistema cambia demasiado rápido o cuando las piezas disponibles generan nuevas exigencias estructurales. La llegada de un jugador con el peso mediático y deportivo de Mbappé introduce una dinámica distinta, más intensa, más visible y con una presión constante sobre cada decisión táctica. Cada alineación, cada posición, cada ajuste es interpretado no solo desde lo deportivo, sino también desde lo simbólico. Poco a poco, el margen del entrenador se reduce, no de forma explícita ni abrupta, sino de manera estructural. No porque pierda autoridad, sino porque el contexto condiciona más las decisiones de lo habitual. La gestión deja de ser solo interna y pasa a ser también externa, mediática, narrativa y emocional. El vestuario también cambia. No de forma inmediata ni conflictiva en apariencia, sino de manera progresiva, casi imperceptible en el corto plazo. Pequeños ajustes en la toma de decisiones, interpretaciones distintas sobre el rol de cada jugador, variaciones en la jerarquía funcional dentro del campo. Y en un entorno así, la estabilidad se convierte en un recurso frágil, que debe ser constantemente reforzado. Porque en equipos de este nivel, no son los grandes conflictos los que generan inestabilidad, sino la acumulación de pequeños desajustes. Un pase menos natural, una posición ligeramente modificada, una decisión táctica que favorece una lectura en detrimento de otra. Todo eso, sumado, empieza a construir una dinámica distinta a la original. Con el tiempo, el equipo puede seguir ganando, puede seguir compitiendo al máximo nivel, pero la sensación interna puede variar, de fluidez a ajuste, de automatismo a interpretación, de naturalidad a construcción constante. Y esa diferencia, aunque sutil, es fundamental para entender cómo evoluciona un proyecto deportivo de élite cuando incorpora una pieza de impacto global. En última instancia, lo que se pone en juego no es solo la adaptación de un jugador a un club, sino la capacidad del club para absorber un cambio de tal magnitud sin perder su identidad histórica. Y ese tipo de procesos no se resuelven en semanas ni en meses, sino en ciclos completos, donde el rendimiento deportivo y la coherencia estructural deben avanzar en paralelo. Con el paso del tiempo, el club decide llevar a cabo un nuevo cambio en el banquillo. Sin embargo, en este contexto concreto, cada movimiento de ese tipo deja de percibirse como una simple decisión deportiva aislada. Ya no se trata únicamente de sustituir a un entrenador por otro en función de resultados o sensaciones puntuales. En realidad, cada cambio empieza a interpretarse dentro y fuera del club como un mensaje mucho más profundo, casi político, sobre la dirección real del proyecto, sobre quién toma las decisiones de fondo y sobre dónde reside el poder efectivo dentro de la estructura deportiva. El siguiente paso que se plantea es apostar por un perfil de entrenador con ideas más estructuradas, más rígidas en cuanto al modelo de juego, alguien con una identidad táctica clara, casi innegociable, con la intención de recuperar el control colectivo del equipo. La idea es volver a un sistema donde las distancias estén más medidas, donde la presión sea más coordinada, donde los automatismos tengan más peso que la inspiración individual. En teoría,
Se busca reconstruir una identidad sólida, reconocible, que devuelva al equipo una sensación de orden. Pero el problema de fondo no desaparece. Porque cuando intentas imponer un sistema muy definido en el que todos los jugadores deben adaptarse de manera uniforme, inevitablemente surgen tensiones internas si dentro de ese grupo existen figuras que son percibidas como intocables. Jugadores alrededor de los cuales el sistema parece girar, aunque el discurso oficial insista en lo contrario. Esa dualidad entre lo que se dice y lo que se percibe dentro del vestuario empieza a generar fricciones silenciosas, difíciles de detectar desde fuera, pero muy presentes en el día a día. El vestuario comienza entonces a dividirse no tanto en bandos explícitos o enfrentamientos abiertos, sino en sensaciones internas cada vez más diferenciadas. No hay necesariamente conflictos visibles, ni declaraciones públicas de ruptura, pero sí dinámicas internas distintas. Jugadores que sienten que su rol se ha debilitado sin explicación clara, otros que perciben que ciertas jerarquías están blindadas independientemente del rendimiento, y algunos más que simplemente observan con cautela, intentando adaptarse al nuevo contexto sin exponerse demasiado. La consecuencia es una percepción creciente de inestabilidad emocional y deportiva dentro del grupo. En ese escenario, los jugadores jóvenes también empiezan a notar de forma directa el impacto de esta situación. Su progresión se vuelve menos lineal, la continuidad en el equipo se reduce, las oportunidades aparecen de manera más irregular, y sobre todo, la claridad sobre cuál es su camino real hacia la titularidad se vuelve mucho más difusa. En un club de máxima exigencia, donde cada partido se analiza al detalle y la competencia es permanente, esa falta de certeza pesa enormemente en la confianza y en el desarrollo de los futbolistas. Porque el fútbol de élite no se sostiene únicamente sobre el rendimiento inmediato o las estadísticas individuales. Es también, y quizás sobre todo, una cuestión de sensación colectiva, sensación de pertenencia a un proyecto claro, de dirección deportiva coherente, de estructura estable en la toma de decisiones. Cuando un jugador entra en el campo, no solo necesita saber qué tiene que hacer, sino también sentir que todo lo que le rodea tiene sentido, que forma parte de un plan reconocible. Y cuando esa sensación empieza a debilitarse, cuando el mensaje institucional pierde nitidez o se percibe como contradictorio, el problema deja de ser estrictamente táctico. Ya no se trata únicamente de si el equipo presiona más alto o más bajo, de si se juega con línea de 4 o de 3, o de si un delantero marca más o menos goles. El debate se traslada a un plano más profundo y más delicado, el plano institucional. Es decir, a la coherencia global del proyecto, a su capacidad para sostener decisiones consistentes en el tiempo. A partir de ahí, la conversación interna y externa deja de centrarse exclusivamente en el rendimiento individual de figuras concretas, como puede ser el caso de Mbappé. La pregunta evoluciona hacia algo mucho más incómodo y complejo, si su presencia dentro del equipo está realmente potenciando el proyecto deportivo o si, por el contrario, lo está condicionando de manera estructural, obligando a modificar esquemas, roles y jerarquías de una forma que afecta al equilibrio general del conjunto. Dentro del club, según esta lectura, comienzan a emerger diferentes sensibilidades. Algunas voces internas defienden el proceso de adaptación como algo natural cuando llega un jugador de ese nivel, argumentando que los grandes proyectos siempre requieren ajustes y sacrificios tácticos. Desde esa perspectiva, el tiempo y la consolidación del sistema terminarían integrando de forma estable al jugador dentro de la estructura colectiva. Otras voces, en cambio, empiezan a cuestionar si ese equilibrio global no se ha visto alterado de forma más profunda de lo esperado. No hablan únicamente de un ajuste temporal, sino de una posible modificación irreversible en la forma en la que el equipo se construye, se organiza y compite. En ese enfoque, el riesgo no es el corto plazo, sino la pérdida de identidad estructural del proyecto a medio y largo plazo. Y cuando ese tipo de debate aparece en un club como el Real Madrid, no se trata ya de un ruido externo ni de una especulación mediática sin impacto real. Se convierte en una discusión interna de alto nivel, en la que intervienen distintos sectores de la dirección deportiva, del cuerpo técnico y de la estructura institucional. Porque en este tipo de entidades, las decisiones no se limitan a lo que ocurre en el césped, sino que afectan directamente a la arquitectura del proyecto global. Y es precisamente en ese punto donde reaparece una de las ideas fundamentales que históricamente ha definido al club, una norma no escrita pero profundamente arraigada en su cultura institucional: ningún jugador está por encima del escudo. Ninguno. Independientemente de su talento, su impacto mediático o su peso deportivo, el proyecto siempre ha intentado sostener la idea de que la institución está por encima de cualquier individualidad. Sin embargo, llevar ese principio a la práctica en contextos modernos, con estrellas de alcance global y dinámicas económicas y mediáticas tan potentes, nunca es un proceso simple ni lineal. Cada caso obliga a reinterpretar ese equilibrio entre identidad institucional y peso de las figuras determinantes. Y en ese punto crítico,
El futuro del proyecto deja de ser una cuestión de ajustes puntuales y se convierte en una decisión estratégica de enorme magnitud. Mantener la apuesta tal y como está, confiando en que el tiempo estabilice el sistema y los roles se consoliden, o asumir que el desequilibrio es demasiado grande y que será necesario reconfigurar estructuras, roles e incluso jerarquías para recuperar una armonía colectiva más sólida. Porque en el fútbol de élite, especialmente en clubes de este nivel, las decisiones más importantes rara vez son las más evidentes. Y muchas veces no se trata de elegir entre bueno y malo, sino entre dos modelos de equilibrio imperfecto que pueden definir por completo la identidad de un proyecto durante años.